Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos en Adviento y por lo general el mensaje de juicio y de llamado al arrepentimiento. Pero hoy hablamos de consuelo. Hay dos maneras de entender el consuelo. Uno es desde los sentimientos y los buenos deseos. Lo vemos en un funeral con palabras como te doy mi pésame. La otra manera es viendo qué es lo que causa el desconsuelo, el dolor y el miedo. Necesitamos este tipo de consuelo y seguridad en medio de las presiones que nos tocan vivir. Problemas en la economía, cuentas que pagar, hijos que atender, incertidumbre con la vacuna de COVID, pobreza al alza y la muerte que sigue rondando. Todos tenemos que lidiar con los dolores del envejecimiento y los miedos de los cambios que vemos en nuestro mundo. También tenemos que enfrentar la verdad sobre quiénes somos, cómo hemos pecado personalmente y lo poco que merecemos de Dios. Necesitamos consuelo. El profeta Isaías nos ofrece el verdadero consuelo. No se limita a abordar nuestros sentimientos. Él no ignora nuestros sentimientos, pero habla la palabra de Dios y habla sobre la realidad del consuelo, lo que se hizo y se logró para que podamos tener un consuelo real y duradero. Comienza con la palabra de consuelo de Dios. Consuelen a mi pueblo, consuélenlo. Hablen al corazón de Jerusalén. Díganle a voz de cuello que ya se ha cumplido su tiempo, que su pecado ya ha sido perdonado, que ya ha recibido de manos del Señor el doble por todos sus pecados. Jerusalén, el pueblo de Dios, la iglesia, debe ser consolada con el mensaje del mismo Dios. Y el mensaje es consolador porque el pecado es la causa de todos nuestros problemas. El pecado nos hace temer porque el que está atrapado en el pecado no puede confiar en Dios. El pecado es la fuente del dolor. El pecado es la razón por la cual las cosas van mal en la vida. La enfermedad es síntoma del pecado. Las debilidades de los años son consecuencia del pecado. Estas cosas son ciertas sobre el pecado porque es el mismo rechazo del autor de la vida y la salud. El perdón de los pecados, y no solo de actos específicos de pecado, significa que todos los problemas asociados con el pecado también se eliminan. Por eso es que Jesús, en muchos de sus milagros de sanación, comienza diciendo, tus pecados son perdonados. Y el perdón luego lleva a lo siguiente, díganle a voz de cuello que ya se ha cumplido su tiempo. Su guerra, sus problemas terminaron porque sus pecados fueron perdonados. Pero nuestras experiencias diarias dicen que aún no hemos llegado a ese final por completo. Tenemos perdón y la promesa de la victoria ganada y nuestros problemas han terminado. Caminamos por fe, no por la vista. El significado del texto no es la destrucción de los enemigos de Israel y de la iglesia, sino Jesucristo y el perdón de los pecados, la vida eterna. A eso se refiere Isaías cuando dice, ya ha recibido de manos del Señor el doble por todos sus pecados. El pago se ha hecho. Los problemas de la vida son la forma en que Dios obra en nosotros, nos purifica, nos capacita en la fe y en la perseverancia y la paciencia, pero no pagan por nuestros pecados. Nuestros pecados ya han sido pagados y completamente expiados. Dios ha descargado su ira sobre nuestros pecados, sobre Jesús en la cruz. Jesús resucitó de entre los muertos como la proclamación de este mismo consuelo. Hemos recibido el doble por todos nuestros pecados, pago completo, cada parte, solo que nosotros personalmente no lo soportamos. Jesús lo hizo. Tus pecados han sido perdonados, se te ha dado el regalo de la vida eterna en gloria. No temas, no te confundas con los problemas, miedos y tristezas de tu vida. Son algo pasajero. Consolate y viví en paz. El Señor tu Dios está con vos para bendecirte y amarte. Ese es el verdadero consuelo. Amén.